seguimos en Proindustrias con las principales informaciones del sector industrial y comercial. Ahora es momento de hablar sobre el empleo, porque hace unos días se dieron a conocer los resultados de la encuesta permanente de hogares de lo que viene a ser el primer trimestre de este año. Para poder analizar esos datos y conocer un poquito sobre la situación del sector empleo, tenemos acá en piso al especialista en empleo Enrique López Arce. Le damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Enrique? Qué gusto saludarte también a toda la audiencia y lo decías bien. Tenemos que mirar los números del empleo para saber esto que nos interesa a todos, ¿verdad? Una necesidad urgente de la ciudadanía es conseguir empleo. El que no tiene empleo sufre mucho, ¿verdad? No hay nada peor que llegar a fin de mes, mirar en el bolsillo, mirar en la cartera y no poder pagar cuentas. Exactamente. Queremos que nos hagas un pequeño resumen sobre esta encuesta que se dio y sobre los resultados que se dieron en estos días. Claro que sí, cifras oficiales que la ciudadanía también puede acceder a través de www.ine.gov.pi. Va a entrar en el primer informe por lo reciente que es y puede mirar tanto el boletín como la presentación. Lo que hay que decir es que algo que es una tendencia, si analizamos los últimos 20 años del empleo, digamos, es natural y se espera que el cuarto trimestre de cualquier año, en este caso del 2022, tenga mejores números de empleo, ¿verdad? Siempre el último trimestre es el mejor del empleo y lastimosamente también es una tendencia de que el primer trimestre de todo año es el peor. Entonces aumentaron la gente que está buscando empleo, tenemos 30.000 más personas en el desempleo abierto. El desempleo abierto significa de que son personas que están buscando activamente empleo. Ese que no paró de buscar, bueno, hay 30.000 más. Es más difícil conseguir empleo o fue más difícil conseguir empleo en este primer trimestre. Para que la gente entienda, ¿verdad? Nuestro desempleo abierto pasó de un 5,7 a un 6,5. Y ese es como cuando te vas, te hace tu análisis, ¿verdad? Y vos ves, hay un número fuera de rango. Antes de la pandemia, el médico a lo mejor te dice, mire señor, esto es así, ¿verdad? Entonces a nosotros nos toca explicar, ese 6,5 es muy alto para el Paraguay. Antes de la pandemia, nosotros teníamos una tasa de desempleo del 5, 5,5, ya nos asustábamos. Hoy es de 6,5. Entonces significa que el Paraguay todavía no se recuperó del todo de esta pandemia, de lo que hoy significa el chikungunya, ¿verdad? La inflación muy alta del año pasado. Entonces necesitamos todavía medidas fuertes, haciendo un paralelismo con el ser humano. Esto significa que necesita todavía remedio, ¿verdad? El Paraguay todavía no está recuperado y necesita todavía apoyo. Las empresas y los trabajadores necesitan apoyo. ¿A qué sector de la población afectó más el desempleo? ¿A las mujeres, a los hombres? Bueno, el desempleo tiene rostro de mujer, ¿verdad? La mujer hoy está luchando, digamos, con muchos preconceptos. Hay un preconcepto, que tenemos que decirlo, de que es completamente erróneo, que es que la mujer joven se va a embarazar, te va a faltar. Entonces, no, contratarle a la mujer joven. Aún, digamos, cuando se embarace, ¿verdad? Lo que paga el embarazo, lo que paga es el IPS, ¿verdad? O sea, la empresa no es perjudicada. Mujer con niño pequeño no la contrates porque va a faltar más. Otro preconcepto, o sea, la responsabilidad se mide por eso, por la responsabilidad a través de un análisis psicotécnico que te lo va a hacer un buen psicólogo laboral, no porque ya tiene hijos ya no la contrates, no, puede ser una mujer con hijos y que va a ser la más responsable porque su responsabilidad es muy alta. En esta encuesta también dan datos sobre los lugares donde más se, o sea, del empleo, tanto en la zona rural como en la zona urbana. ¿Qué se nota en ese tema? Bueno, es cierto, tenemos los sectores, ¿verdad? El campo, en este caso, tuvo una ligera disminución, pero es muy pequeña, ¿verdad? Entonces, digamos, está estable. El campo, el empleo en el campo, en el sector primario, está estable. Sí, el sector secundario es el más golpeado y lastimosamente, hay que decirlo en proindustrias, ¿verdad? El sector de la industria, en este caso, fue el más golpeado. Estamos hablando de que la industria tenía 372.000 personas ocupadas y fíjate que ahora bajó a 317.000. Estamos hablando de 53.000 personas menos en la industria.
Y uno empieza a decir, ¿por qué? Para que una economía esté fuerte, nosotros necesitamos apoyar a las industrias. Las industrias deben aumentar, no disminuir en el Paraguay, porque cuando hay choques económicos, las industrias son las que más resisten porque tienen más espalda económica. Entonces, para que el Paraguay le vaya bien, necesitamos aumentar nuestra industrialización y en este caso bajamos en 53.000 personas. Y principalmente se debe por el contrabando. Ese flagelo que golpea a las familias paraguayas, a la economía y también al empleo, significa de que el paraguayo ya no debería comprar de la calle, ¿verdad? Porque al comprar de la calle, en primer lugar, no tenés un certificado de calidad, uno sabe ese producto, si en realidad por pagar unos miles de guaraníes menos, ¿verdad? Va a ayudar o te va a enfermar, porque no tiene ningún circuito de calidad, no sabe si mantuvo la línea de frío, no sabe qué tipo de elaboración tiene porque entra de contrabando. Y por otro lado, digamos, si todos compráramos de contrabando, va a ocurrir lo que está ocurriendo ahora, ¿verdad? 50.000 personas menos por el contrabando. Entonces el mensaje fuerte a vos que estás en casa es respaldarle a las familias paraguayas, respaldar el empleo. Eh, por otro lado, tenemos una ligera disminución, en realidad una disminución, digamos, media en lo que es la construcción, que tenía ya una tendencia a la baja. Bajamos de 280 a 255.000 personas, son 23.000 personas menos en la construcción, en empleo en la construcción, que lo decías bien vos, ¿verdad? El principal problema de la construcción está en el empleo rural. El gobierno, al no tener, digamos, ya los fondos, porque llegó a su tope fiscal, las obras de infraestructura que principalmente estaban en el campo, hoy ya no se están haciendo y está golpeado. El empleo en la construcción urbana está mejor, pero ahora está un poco lento por el inicio del año. Entonces tuvimos 23.000 personas menos. Tenemos también el sector terciario que le va bien, ¿verdad? El comercio pasó de 960 a 1.002.000. Se está recuperando el comercio. Los servicios pasó de 916 a 954. Hay un aumento de servicios, lo que es positivo. Y otros del sector terciario, donde está el transporte, donde está la parte financiera, digamos, está prácticamente igual, ¿verdad? Tuvo una ligera disminución, pero digamos tiene una tendencia estable. En cuanto a los asalariados, sí hay una llamada de atención, ¿verdad? Haciendo otra vez paralelismo con nuestro análisis clínico. Cuando nos vamos nosotros y vemos, esperamos, este está fuera de rango, ¿verdad? El empleo privado está dentro de todo, digamos, dentro de lo estable, pasó de 1.430.000 a 1.448.000, un aumento de 18.000 personas que es positivo, ¿verdad? Pero lastimosamente los funcionarios públicos sí tuvieron un aumento gigante. De 335.000 pasamos a 407.000 personas, son 72.286 personas más en el empleo público, que eso sí llama la atención y no es normal, no tiene ningún tipo de, digamos, de periodicidad o está fuera completamente de los números normales. Para analizar eso, podemos mirar este primer trimestre versus el primer trimestre del 2022 y este número de 407 que nos muestra las cifras oficiales genera un aumento de 62.000 más personas que el primer trimestre del 2022. Entonces llama la atención que si bien es una encuesta a nivel nacional y también hay gobernaciones y municipalidades, el que más creció es el gobierno central. Eso también es un tema bastante preocupante porque se viene un Sí, nuevo gobierno, es un nuevo desafío para este nuevo gobierno de repente. sí, y principalmente, digamos, un análisis de poca profundidad, dirías, perdón, porque están contratando muchísima gente porque quieren usar el presupuesto, ¿verdad? Entonces, eso sí es preocupante por lo que vos explicabas. Viene el nuevo gobierno y si están contratando tanta gente, el nuevo gobierno se va a encontrar con menos plata. Ahora, lo que también es preocupante, digamos, es que continúen estas contrataciones, porque lo que normalmente se hace son contrataciones por excepción, ¿verdad? Este número grande no fue a un concurso público, que es lo normal, sino que va a contrataciones por excepción, o sea, a dedo, ¿verdad? Y eso lo tiene que autorizar la función pública. Hay que preguntarle a la función pública por qué autorizó tantas contrataciones por excepción, con qué
con qué respaldo o con qué objetivo. Y lo más preocupante que es los que entraron en marzo, por ejemplo, ya 6 meses después, ya es septiembre. Eso significa de que el nuevo gobierno va a ser el malo porque va a tener que terminar el contrato, ¿verdad? Y no le va a renovar. Eso significa que es una situación un poco difícil. Nunca es fácil terminar un contrato y esto es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Entonces hay que pedir un poco más de prudencia, de calma y sobre todo, digamos, no corresponde esto a solamente un par de meses antes de que asuma el nuevo gobierno. Volviendo al sector de industrias y al llamativo, las cifras que son llamativas y bastante preocupantes, teniendo en cuenta que usted conversa con los industriales, con las personas que buscan empleo, ¿esto puede seguir esta tendencia? ¿Puede seguir? ¿Qué necesitan las industrias para poder volver a tener cifras positivas? Bueno, el tema del contrabando es un problema que ya lo tenemos de hace tiempo, pero ahora digamos, se profundizó, se agravó por culpa de la situación del peso en la Argentina. Al estar el peso en esa situación, digamos que el producto es mucho más barato, entonces está entrando el contrabando. ¿Qué esperan las industrias? Y esperan que haya más controles en frontera, que no se deje entrar ese contrabando para de esa manera tener competencia, porque es un producto que no paga impuestos, que no contribuye, que no genera empleo en el Paraguay y que está matando de a poco a las industrias, ¿verdad? Urgente es frenar ese contrabando para que no continúen estos números, ¿verdad? Son números muy preocupantes de verdad. Siguiendo con el tema del empleo también de lo que es la construcción. Ahora se viene un nuevo gobierno, seguramente se estarán trabajando en nuevos porque estamos como, siempre solemos hablar con los del sector de la construcción y que está todo como muy parado. ¿Se puede eso dar cifras nuevas? Se puede mejorar eso? Sí, nosotros hablamos mucho con los presidentes tanto de Capaco, Cavialpa, Capadei, que son los principales gremios de la construcción, y ellos tienen mucha esperanza. Yo creo que todos tenemos mucha esperanza en el nuevo gobierno. Evidentemente es urgente pagar, digamos, todo lo que es las deudas anteriores, pero también planificar, digamos, nuevas obras de infraestructura. Lo que hay que entender es que principalmente esas obras de infraestructura no solamente son empleo, sino también significa, digamos, reducción de tiempo en el cual llegan productos, significa agilidad en todo lo que es la logística, tanto nacional como internacional, lo que nos hace más competitivos y también son beneficios para los ciudadanos, ¿verdad? Que el tiempo que tarda el ciudadano para llegar a un lugar de trabajo, cuando hay buena infraestructura, cuando hay buenas rutas, buenos caminos, significa de que va a estar más tiempo con la familia, va a pasar más tiempo de calidad, que eso es lo que queremos, mejor calidad de vida para el ciudadano paraguayo. Lo que hay que decir también es que el año pasado fue durísimo y eso lo sentimos, cerramos con un crecimiento del PIB del 0,2, si le podemos llamar crecimiento. Este año las cosas van a ir mejor. Vamos a tener, de acuerdo, nos fue bien en el campo, la lluvia llegó en Sí. su mejor momento y estamos mucho mejor que varios países de la región. Entonces, este año la perspectiva de crecimiento no lo dice un analista o un grupo o una entidad financiera nada más. Todos coinciden de que este año vamos a tener un 4,5 o Dios mediante un 5 de crecimiento del PIB, lo que genera mucha esperanza, ¿verdad? Y sobre todo lo que da también pie a esto que decía el presidente electo, ¿verdad? De generar 100.000 empleos por año. Entonces, con este crecimiento del 5%, sí podemos decir de que vamos a estar muy cercanos o inclusive sobrepasar un poco esa creación de 100.000 nuevos empleos. Y al buscador de empleo decirle eso, ¿verdad? Si bien empezó difícil el año, por favor, siga buscando, prohibido rendirse, porque el mejor momento del año en el Paraguay está a punto de llegar. Teniendo en cuenta, hablando un poquito sobre lo del buscador de empleo y cómo vienen ustedes viene trabajando con la gente, en cuanto a edad, qué se ve? De repente hay mucha gente buscando el primer empleo, en esa cifra de desempleados, ¿desde qué edades tenemos que son las principales? Porque ya hablábamos de que el desempleo tiene rostro de mujer. Ahora, en cuanto a edad, ¿qué edad es la más afectada con el desempleo? Y sin dudar por la cantidad de nosotros, cantidad de jóvenes, nosotros el Paraguay está en una primavera demográfica, el famoso bono demográfico. Para graficarte te doy este número, somos casi 7.500.000 de habitantes,
pero nuestros ciudadanos en edad de trabajar son 3.750.000 nomás. O sea, prácticamente la mitad de la población es joven, tiene, digamos, ni siquiera está en la edad de trabajar, son niños y son jóvenes que todavía no cumplieron, ¿verdad?, los 18 años. Entonces, ese 3.750.000, que es nuestra fuerza de trabajo, que antes la gente lo conocía como el famoso PEA, la población económicamente activa, hoy se llama fuerza de trabajo, 3.750.000, 242.000 personas están dentro del desempleo abierto y el rango de mayor dificultad por esa cantidad de personas sigue siendo el rango de 18 a 24 años. O sea, de 18 a 24 años es verdaderamente difícil el famoso primer empleo, ¿verdad? Se da en ese rango de edad o los primeros empleos y cuesta muchísimo. Pero si bien hay menos gente buscando empleo, el otro extremo de la vida laboral también duele y cuesta mucho porque la esperanza de vida en el Paraguay está cerca de los 80 años y hoy por ese bono demográfico alto hay muchas empresas que dicen yo quiero personas hasta los 35, hasta los 40. Y si vos a los 40 ya no le das empleo a nadie, imagínate qué va a hacer ese paraguayo, esa paraguaya entre 40 y 80 años. Tienen que vivir, tienen que comer, tienen que ayudar a su familia. Entonces ahí hay una injusticia también. Hay que dar el empleo por la actitud, por la capacidad y no por la edad. Pero respondiendo a tu pregunta, a los dos extremos, tanto el primer empleo, ese rango de 18 a 24, como después de los 40, está costando muchísimo. Hablábamos del tema de los empleos, el aumento del empleo en el sector público. Lo principal sería entonces también incentivar un poco a la creación del empleo en el sector privado. Es correcto, lo normal, lo natural no es que el sector público sea el mayor generador de empleo, ¿verdad? 72.000 nuevos empleos versus 18.000 del sector privado. Eso no es lo correcto, eso no es lo que el Paraguay necesita, ¿verdad? El sector público no puede ser el gran generador de empleo. Lo que necesitamos es que el verdadero generador, el verdadero pulmón del empleo, como siempre fue, tiene y debe ser el sector privado. Entonces, al sector privado hay que potenciarlo, hay que ayudarlo. Hay mucha gente que está, digamos, con competencia desleal, al que cumple todo lo que dicen las leyes laborales, al que cumple con sus impuestos. Ese debe ser apoyado, mimado, es un héroe, ¿verdad? Y apoyando a esas empresas, estas empresas pueden crecer, pueden generar nuevas sucursales y generar el empleo que queremos para el ciudadano. El empleo que queremos para el ciudadano no es el empleo donde nos cobra el salario mínimo, no es el empleo donde no tiene IPS, no es el empleo donde solamente trabaja y solo le dan comisión. Es un empleo donde se respetan las leyes, de donde gana desde el salario mínimo hacia arriba, porque el salario mínimo es lo mínimo, lo dice su nombre. Todos sobrevivimos con lo mínimo, necesitamos más, ¿verdad? Entonces, ese tipo de empresa debe apoyarse y cuando la empresa es más grande, los salarios son mejores, entonces hay que apoyar a estas empresas para tener mejores salarios. Enrique, te agradecemos muchísimo tu análisis y tu tiempo para Proindustria. Seguramente vamos a estar siguiendo los resultados, cómo se va desarrollando el empleo, porque recién empezamos el primer trimestre. Empezamos y bueno, el mensaje final para toda esa gente que está buscando empleo es prohibido rendirse. La única diferencia entre el que consigue y el que no consigue es que el que consigue no bajó los brazos, no tiró la toalla. Tantas veces se le cerró la puerta, pero siguió insistiendo.